Bueno, ahora pasemos a hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué cojones está pasando aquí? Si la Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados, ¿cómo? O sea, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Resulta que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial esos dos países habían sido aliados para combatir contra Alemania. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esos dos países se pelean. Se arma una disputa entre esos dos países para ver cuál de los dos tenía el mejor sistema de economía y bla bla bla. Lo que hace Estados Unidos es crear el sistema económico llamado capitalista y la Unión Soviética crea el sistema económico llamado comunismo, ¿no? Le dan como para elegir a los países de Europa, elegir cuál sistema creían que era mejor, y la mayoría de los países de Europa eligen el sistema de la Unión Soviética, el sistema de comunismo. Estados Unidos, medio enojado por eso, lo que hizo fue crear un plan Marshall. Ese plan consistía en ayudar en la economía de los países que habían sufrido más el tema era ayudar económicamente a los países más bajos, a los países que habían quedado más afectados por la Segunda Guerra Mundial, y así hacer que esos países se le unieran a él, o sea, votando por él el sistema de capitalismo. ¿Me explico? ¿Se me entiende? Bueno, espero que sí. Y ahí también, después de haber creado ese plan, crea también la OTAN, que era como un coso de militares que era para defender por si los comunistas atacaban a los capitalistas. Era como cosa de defensa, por decirlo así. Y bueno, la Unión Soviética se entera de ese plan que había creado Estados Unidos. Y lo que hizo fue pensar, dijo, buena idea tuvo Estados Unidos, vamos a copiarle. Así que la Unión Soviética fue y creó su propio plan Marshall llamado Comecon, creo que así. Y su propia OTAN que se llamaba Pacto de Varsovia. Bueno, esto voy a leer porque si no me agarro un embole. Así que después de eso el mundo quedó dividido en dos bloques, y como Alemania había perdido la Segunda Guerra Mundial, la dividieron en cuatro partes. La parte de arriba, en la derecha, se la quedó la Unión Soviética. La parte de izquierda de arriba se la quedó Reino Unido. La parte izquierda de abajo se la quedó Estados Unidos, y con la parte más chica se quedó Francia, ya que Francia, bueno, no había aportado mucho a la Segunda Guerra Mundial, estuvo ahí nomás. Y Berlín también quedó dividido en dos partes. Por un lado estaban los capitalistas y por el otro estaba el comunismo. Resulta que los comunistas se pasaban para el lado de los capitalistas, así que la Unión Soviética lo que hizo fue crear el muro de Berlín en 1961 para que eso no siguiera pasando. Pero había otro problema. ¿Cuál era ese problema? Resulta que los comunistas pasaban para el lado de los capitalistas a buscar los recursos necesarios, o sea, como medicamento y todo eso, ¿me explicó? Así que a base de eso habían puesto en las fronteras, habían puesto control militar para que no pudieran pasar, y se la ingeniaron y empezaron a pasar tipo en avión. Bueno, y a base de eso, de que los capitalistas pasaban en avión y todo, dejaron sin que hacer a los comunistas, ya que si hacían algo, ponele atacar a los aviones con misiles y cosas así, o sea, no, o sea, de poder podían, pero no lo querían hacer porque si no, obviamente ahí se desataría la Tercera Guerra Mundial y sería todo un caos de nuevo. Y como la gente ya estaba cansada y toda la bola, y bueno, no estaban para una Tercera Guerra Mundial, recién se estaban queriendo recuperar de la Segunda Guerra Mundial, o sea, dejaron todo así. Imagínense que todo eso pase, o sea, lo de muro de Berlín no deja pasar esto y lo otro, que se divide en dos bloques y toda la bola, toda esa disputa entre esos dos países, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, todo era para saber qué sistema económico era mejor, o sea, what the fuck. Y bueno, por eso es que también se la llama la Guerra Fría, ya que los países no peleaban directamente, sino lo que hacían era pelear indirectamente ¿cómo es? En puntos calientes que tenía. O sea, como lo fue en la guerra de Vietnam, que esa fue tipo una cosita ahí, ¿no? Resulta que Estados Unidos apoyaba una parte de Vietnam y la Unión Soviética apoyaba la otra parte.
Y bueno, lo que hicieron fue enfrentarse, pero bueno, ahí quien terminó ganando fue la Unión Soviética, claramente. La guerra de Vietnam fue en 1955 y después en 1962 Estados Unidos descubre que la Unión Soviética habían puesto misiles en Cuba para atacar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se entera de eso y lo que hace es mandar a bloquear Cuba para que no se hicieran esos ataques. También hubo una guerra espacial para ver cuál de los dos países tenían la mejor tecnología. O sea, Dios mío, que hincha pelota, por cualquier cosa peleaban, se dan cuenta. Y es ahí donde la Unión Soviética manda su primer misil al espacio y resulta que terminó siendo un éxito. Estados Unidos vio que la Unión Soviética había mandado ese misil, iba a decir, ese satélite, y había sido un éxito. Lo que hace en ese mismo año, en 1957, mandar a ellos a Laika. No sé si saben la historia de Laika, de la perra que mandaron al espacio, que al final termina muriendo porque se quedó sin oxígeno y nada, cosa. Resulta que, bueno, Estados Unidos hizo eso, mandó a Laika y bueno, Laika terminó muriendo por eso, por falta de oxígeno. Bueno, un año después de todo ese acontecimiento, vuelve a mandar un satélite que vendría a ser su primer satélite, pues ya que el primero había fallado. Mandan su satélite al espacio, que termina siendo un éxito, ese sí. Después, en 1961, la Unión Soviética lo que hace es mandar al primer hombre al espacio. O sea, el primer ser humano al espacio, ¿me explicó? También terminó siendo un éxito. Y después, 8 años después, en 1969, los americanos crearon el Apolo 11, que también es uno reconocido, que se habló mucho de eso, enviado al primer hombre a la luna. En 1985 había un colapso económico brutal en la Unión Soviética, muy fuerte, porque su sistema económico no estaba funcionando, la economía estaba como estancada y bueno, se empezaron a acorralar, los soviéticos se empezaron a acorralar, se empezaron a asustar, que pin, que pan. Y bueno, en 1989 ya la economía de la Unión Soviética estaba por el piso, estaba ya ahí, la gente estaba muriendo prácticamente. Y en ese mismo año el muro de Berlín cae, o sea, todos juntos, ¿se dan cuenta? Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Y bueno, resulta que el muro de Berlín cae, como cayó la economía, después de estar 30 años ahí dividiendo a la Unión Soviética de Estados Unidos, o sea, dividiendo al comunismo del capitalismo. Y así que el presidente de la Unión Soviética y el presidente de Estados Unidos dieron por finalizada la Segunda Guerra Mundial, iba a decir nada, que dieron por finalizada la Guerra Fría. Después de estar 40 años en guerra, 40 años, o sea, se dan cuenta, 40 años peleando por qué sistema económico era mejor, o sea, no, es de no creer, o sea, Dios santo, me estresa. Y bueno, obviamente que el capitalismo terminó ganando la partida, por ahora. Me gustó y quieren que explique más cosas y eso, eso, me lo dice.